Vamos a meditar en esta segunda contemplación uno de los misterios de la Navidad, en el que encontramos la primera manifestación de la personalidad, del carácter, de las palabras, de los sentimientos de Cristo. La primera vez que Jesús, recogida en el Evangelio, habla, se expresa, actúa y manifiesta cómo es, ¿no? Una personalidad ya forjada, un carácter ya hecho. Y por tanto manifiesta lo que lleva dentro, esa expresión de su corazón, ¿no? Cuando un niño, un bebé, pues tiene poca expresión, ¿no? Pero cuando a poco que va creciendo ya se expresa y se va viendo su carácter y cómo es y cómo siente y cómo es distinto a sus hermanos y aunque sean gemelos, ¿no? Y entonces eso habla del corazón, eso habla de la intimidad, ¿no? Y a nosotros nos hubiera gustado que la Virgen nos lo hubiera contado antes, ¿no? Que nos hubiera contado ya qué pasaba con el niño de 2 años, que ya expresaba, y expresaba mucho, ¿no? Pero eso ha quedado en la intimidad de la familia de Jesús, de María y de José, ¿no? El Señor da privilegios a algunos, ¿qué se le va a hacer? No pasa nada. Pero a nosotros nos ha contado, nos lo cuenta San Lucas, que parece que está la Virgen ahí detrás, narrando un poco eso que ella lleva en el corazón, la primera vez cuando Jesús tenía 12 años y se pierde, mejor dicho, lo pierden de vista sus padres y lo encuentran de nuevo a los 3 días en el templo, el pasaje del niño perdido, ¿no? En ese misterio vislumbramos, como he dicho ya, un corazón forjado, porque esto es sorprendente. Dios es amor y Dios se hace hombre para manifestar el amor a los hombres. Y sin embargo, a la vez, Jesús como hombre aprende a amar en el seno de una familia humana, forjándose su corazón, su personalidad, su carácter, sus gestos, su modo de hablar, en una familia humana como nosotros. No hace trampas, no se cuela por otro camino, ¿no? Sino que crece, se desarrolla, se gesta, se forja en una familia humana. El amor aprende a amar humanamente en la familia de María y de José. Ahí vemos la dignidad de la familia y lo imprescindible que es la familia para aprender la lección más importante de toda la vida: amar. Y entonces el Evangelio abre la puerta de ese hogar de Nazaret para mostrarnos cómo Jesús ha aprendido a amar. Y lo vemos muy bien en este pasaje del niño perdido en el templo. Voy a ir leyendo y comentando un poco. Lo importante es colarse allí y estar atento a todo, ¿no? Para descubrir cómo ama Jesús, cómo es ese Jesús, un niño de 12 años que nos está manifestando su personalidad, su intimidad, su corazón. Sus padres solían ir cada año a Jerusalén por la fiesta de la Pascua. Cuando cumplió 12 años, subieron a la fiesta según la costumbre. Sus padres solían. No es que casualmente ese año fueron a Jerusalén a celebrar la fiesta. Solían. Eran una familia piadosa, creyente, practicante, que cuidaba, que protegía, que vivía las costumbres de fe de su pueblo, de Israel. Esto es importante, ¿no? Porque a veces decimos, no, si yo para relacionarme con Dios no tengo que ir a la iglesia. Yo me relaciono directamente con Él, decimos, ¿no? Pues eso lo podía decir mejor que nadie María y José,
porque tenían a Dios en su casa. Y no tenían que ir a ningún templo de Jerusalén a encontrar a Dios, porque Dios vivía con ellos y se levantaba con ellos cada día y comía con ellos cada mediodía y jugaba con ellos a la tarde y aprendía a trabajar y a poner clavos en la casa de Nazaret. Y no lo decían. Y iban al templo de Jerusalén a orar. Y iban a la sinagoga a escuchar la palabra. Y Dios vivía con ellos. ¿Cómo lo voy a decir yo? ¿Con qué cara? No somos ángeles. Somos hombres que necesitamos la mediación. Necesitamos de vivir la fe en comunidad, en pueblo. Necesitamos el lugar santo, necesitamos la escucha de la palabra, necesitamos del culto, del sacrificio. Lo necesitamos. Y la Sagrada Familia no toma otro atajo. Es una familia orante. Una familia que vive la piedad según las raíces de su pueblo y del pueblo de Dios, ¿no? Y es una familia orante, ¿no? Solían, claro, si hacían lo más difícil, que era ponerse en camino en torno a 140, 150 kilómetros en aquel momento, para bajar a Jerusalén a pie, o lo más seguro, pues no van a hacerlo menos. Claro, vivían las costumbres de Israel, rezarían los salmos cada día, las bendiciones y tantos otros momentos de relación con Dios, de hablar con Él en el hogar. Y claro, y de relación con Dios hablando con Jesús constantemente. Todo en la casa de Nazaret, por tanto, era oración. Y eso puede ser también tu vida. Una vida de familia en oración, de familia en intimidad con Él, ¿no? Otra cosa sorprendente, ¿no? Que a Dios lo enseñaron a rezar. María y José enseñan a rezar a Jesús, que es Dios. Para hablar a Dios tienes que decir, escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, las oraciones de su pueblo. Y era Dios, ¿no? Pero claro, ¿quién enseñaba a quién? Porque ¿cómo aprendería la Virgen y San José de ver a su hijo siendo un niño rezando a su padre, él que era el Hijo de Dios? ¿Con qué intimidad, no? Si los apóstoles les llamó tanto la atención ver a Jesús rezando, que no le dijeron, maestro, enséñanos a hacer milagros, enséñanos a caminar sobre el agua. Y eso es llamativo, resulta interesante aprenderlo. Y no le preguntan eso, le dicen, Señor, enséñanos a orar. Porque parece que lo más impresionante de la vida de Jesús era verlo rezar. Lo que más impresionó a los apóstoles. Pues si eso pasa a esa cuadrilla de pescadores, ¿con qué mirada no se quedaría la Virgen impresionada aprendiendo de cómo rezaba Jesús, de cómo oraba Jesús? Ella le enseñó a orar, pero él enseñó a orar a su madre. Ese intercambio propio de la familia, ¿no? Donde un niño pequeño es capaz de enseñar a los padres. ¿Cuántas veces esto pasa así, no? Y los niños se acercan a la fe, a los padres, sin darse cuenta, con su naturalidad. Pues esto lo vemos también en la familia de Jesús, ¿no? Y cuando terminó se volvieron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo supieran sus padres. Esto impresiona, ¿no? Porque vemos a Jesús, del cual dice el Evangelio, el niño Jesús, no niega que sea un niño, se queda en Jerusalén. Es un corazón que se sabe querido, pero que no se siente anulado. Este es el corazón de Cristo, ¿no? Que sabe que José y María, su padre y su madre, lo quieren con locura y que con ellos lo tiene todo. Pero no se limita a eso, ¿no?
Esto es importante aprenderlo, ¿no? Pues que como yo aquí lo tengo todo, de aquí que no me saquen, ¿no? Jesús es capaz de dejar el hogar y quedar en el templo cumpliendo una misión. No se ve anulado, sabe recorrer su camino. Qué difícil es esto para los padres. Dejar que el hijo recorra su camino. Y qué difícil es para los hijos, porque la casa de la mamá es muy cómoda. Pero hay que recorrer el camino, el mío, ¿no? El que me marca el Padre. Estos, creyendo que estaba en la caravana, anduvieron el camino de un día y se pusieron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Al encontrarlo, se volvieron a Jerusalén buscándolo. Esto resulta un poco llamativo para nosotros. Porque una madre y un padre, pobrecillos los padres que siempre cargan la peor parte, una madre y un padre no termina de entender cómo es posible que se enteraran que Jesús no estaba después de un día entero. Pero bueno, tanto querer a Jesús y lo pierden un día y no se dan cuenta, no lo entendemos. Y bueno, de la Virgen y de San José no vamos a pensar mal, por supuesto, pero ganas dan. ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban, no? Hay que entender qué pasaba allí. Mirad, las peregrinaciones no bajaban a Jerusalén solos, bajaba el pueblo. Eran como grandes romerías, grandes peregrinaciones de gente, donde la costumbre de Israel era no ir todos revueltos, como aquí en la romería de la Fuensanta. No, ordenados. Los hombres por un lado y las mujeres por otro. Ese era el modo de ir en Israel. Bueno, y de hace unos años en misa, los hombres a un lado, las mujeres al otro, ¿no? ¿Qué pasa? Que Jesús tenía 12 años. La mayoría de edad para un niño en el pueblo de Israel estaba entre los 12 y 13 años, ¿no? Entonces, ¿qué pasó allí? Pues claro, José diría, va con su madre. Es el último año. Ya el año que viene tiene que ir conmigo. Qué suerte tengo, ¿no? Que lo disfrute su madre, ¿no? Porque estaba en el límite. Este año que lo disfrute su madre. Y la madre iría pensando, se me ha hecho grande. Ya va con su padre. Y el uno por el otro la casa sin barrer, ¿no? Este es el misterio. Y este es el misterio de un niño que se adelanta, ¿no? Que no espera, porque lo primero es Dios. Lo primero es Dios. No hay que esperar a la mayoría de edad, donde para un israelita había que empezar a cumplir la ley. Cristo lleva la ley en el corazón. De él brota el buscar al Padre, el buscar a Dios, ¿no? Y en esa circunstancia pierden a Jesús, ¿no? Claro, en el hogar donde Jesús es el centro, el hogar de Nazaret, perder a Jesús es perderlo todo. Perder a Jesús es perderlo todo. María y José lo pierden todo. Y además es que sienten que fracasa su misión. Imaginemos a San José, el que ha custodiado, defendido, protegido, amparado a Jesús desde niño, desde Belén, en esos caminos. Y ahora lo ha perdido. Qué fracaso sentiría de su vida, ¿no? María, Madre del Señor, que ha vivido siempre ante Cristo, ¿no? Porque has encontrado gracia ante Dios. Toda la vida de la Virgen es vivir cara a Cristo, delante de Cristo, ¿no? Y lo pierde de vista. La angustia, el sufrimiento, ¿no? De perder a Jesús es, ¿qué me pasa a mí si pierdo a Jesús? ¿Qué me pasa a mí cuando me aparto de Jesús? ¿He perdido todo? ¿He perdido el centro de mi vida? ¿He perdido el rumbo? ¿He perdido el horizonte? ¿O no? Porque yo tendría que sentirme igual, ¿no? De repente no hay sol.
Todo se ha oscurecido. Esta es la experiencia de la Sagrada Familia. Y esta tiene que ser la experiencia de nosotros cuando nos apartamos de Jesús. Jesús no se había perdido, lo habían perdido ellos. Jesús sabía muy bien dónde estaba, ¿no? Jesús no se va de nuestra vida, Jesús no se aparta de nuestra vida. Me voy yo, lo pierdo yo. Lo pierdo yo de vista, Él no me pierde de vista a mí. Este es el misterio, ¿no? Y sucedió que a los 3 días lo encontraron en el templo sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Esto es indicativo, ¿no? A los 3 días. La cruz no llega a Jesús porque la cosa se complicó. Jesús ha venido a dar la vida. Y Jesús sabe que lo perderán, pero que a los 3 días lo recobrarán. Jesús sabe que a los 3 días el mundo recobrará a Jesús, encontrará a Jesús en el Padre, resucitado, vivo. Y por eso cuando Jesús, la primera expresión de Jesús, de la intimidad de Jesús, es mostrar que yo me voy a entregar por vosotros y que resucitaré. Es manifestarlo, ¿no? Que voy al Padre. Cuando el Evangelio de San Juan, por ejemplo, en la última cena se ve el discurso de Jesús, él repite muchas veces estos: voy al Padre, voy a prepararos sitio. En la casa de mi Padre hay muchas estancias, ¿no? Y es lo mismo que va a decir aquí. Jesús muestra a qué ha venido al mundo, ha venido a dar la vida. Lo encontraron en el templo sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas, ¿no? Ellos han educado a Jesús, han enseñado a Jesús. Y sin embargo es Jesús el que tiene que educarlos a ellos. Ellos tienen que aprender ahora de Jesús porque no lo entienden. Y esto nos pasa a nosotros también. Hoy estamos aquí de retiro porque tenemos que seguir conociendo a Jesús, aprendiendo de Jesús. Qué pena cuando un cristiano dice: yo ya me lo sé. No lo ha descubierto, no lo conoce. Si ya te lo sabes, no es Dios, ese no es otra cosa. ¿Te has equivocado? Dios es siempre más, siempre más, siempre más, siempre más. Todos los que le oían quedaban asombrados de su talento y de las respuestas que daba. Ya manifiesta la sabiduría de Dios. Ese niño muestra la sabiduría del corazón, ¿no? La primera manifestación del corazón de Cristo es expresar la sabiduría que asombraba a todos, ¿no? Es la palabra de la vida. Cuando Jesús está predicando y los que lo oyen, dice, se quedaban asombrados porque hablaba con autoridad. Esto es lo mismo que pasa aquí, ¿no? La sabiduría del mundo, los maestros quedan boquiabiertos. Y yo ya me lo sé, ¿no? No, tengo que seguir dejándome enseñar por Cristo, ¿no? Cuando a Santa Teresa la persigue la Inquisición, queman libros suyos. Y entonces se acerca a una imagen de Cristo y le dice: desde ahora tú serás mi libro vivo. Donde lo voy a aprender todo es Jesús. Un libro vivo, ¿no? Por eso lo vemos ya en la primera manifestación de Jesús. Jesús maestro, Jesús enseñando. Jesús es el libro vivo, donde yo he de descubrirlo todo, ¿no? Hoy en día, si queremos aprender, vemos un vídeo de YouTube, o vemos una noticia, o vemos un tutorial. No, pues donde yo tengo que aprender lo necesario de la vida es en Jesucristo. Él es mi libro vivo, donde está todo, el libro de la vida, su corazón, ¿no? Al verlo se quedaron atónitos y le dijo su madre:
Hijo, ¿por qué nos has tratado así? Tu padre y yo te buscábamos angustiados. Todo en la vida no se entiende. Yo creo que ya tenemos prueba de ello, ¿no? Todo en la vida no se entiende. Y María y José no son excepcionales en esto. Pasan por el mismo camino que nosotros. Todo en la vida no lo entienden. ¿Por qué nos has tratado así? Y yo puedo presentar mi incomprensión ante Jesús. La Virgen nunca tuvo pecado, nunca, ni el más mínimo. Por tanto, presentar a Jesús esta pregunta, ¿por qué nos has tratado así?, no es pecado. Presentar ante Jesús mi incomprensión no es pecado. ¿Por qué me has tratado así? ¿Dónde entraría el pecado? Si a esa pregunta va acompañada la duda de su amor. ¿No? Los apóstoles, cuando está la barca a punto de hundirse, le dicen: Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? ¿No te importamos? Y Jesús los reprende por su falta de fe. Eso no pasa aquí. Porque María no le dice a Jesús: no te importamos, tu padre y yo no te importamos. No te importo, no me quieres. No. De eso no duda, pero no lo entiende. ¿Por qué nos has tratado así? Tu padre y yo te buscábamos angustiados. Presentar delante de Jesús nuestras angustias es sanador. No la guardes si no la puedes guardar. Si la está viendo el Señor, dásela. Presentar delante del Señor nuestra angustia, sin dudar nunca de su amor. Sin dudar nunca de su amor. Y además, sin que la duda, la angustia, les lleve a dejar de buscar. Tu padre y yo te buscábamos angustiados, porque a veces, como me encuentro mal, como estoy angustiado, como no lo entiendo, dejo de buscar a Jesús. Ya no lo busco porque es que me encuentro muy mal, no he dejado de rezar, he dejado de ir a misa, he dejado la parroquia, he dejado la comunidad, porque es que estoy angustiado, porque me encuentro mal, porque me siento perdido. No, tu padre y yo te buscábamos angustiados. Da igual que estemos angustiados, pero te buscábamos. No dudan de su amor, no dejan de buscarlo. Esta es la clave. Tu padre y yo te buscábamos angustiados. Él les contestó: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en las cosas de mi padre? Pero ellos no comprendieron lo que les dijo. Ellos no comprendieron lo que les dijo. ¿Por qué me buscas si sabes dónde encontrarme? Eso que decimos nosotros: no me busques que me encuentras, ¿no? Pues si es que sabemos dónde encontrar a Jesús. Él está en las cosas de su Padre. Él está siempre. Él no se va. Por eso las primeras palabras de Jesús en el Evangelio son estas: ¿por qué me buscabais? Las primeras palabras, ¿no? Y las palabras de la resurrección de Cristo es estas: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No te angusties, que no me pierdes, que no me puedes perder, que no te voy a dejar. Nadie las arrebatará de mi mano. Nadie te apartará de mí. ¿Por qué lloras, mujer? ¿Veis? Es llamativo, ¿no? En la infancia de Jesús está todo. Por eso es tan tierna la Navidad. Él bajó con ellos y fue a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Mira, Señor, yo no te entiendo. Claro, porque
Cuando aún no eras mayor de edad, eso de que un niño sea mayor de edad a los 13 años nos llama la atención, pero no era tan sorprendente antes, ¿no? A los 12 años o a los 13 años, hace 100 años, un niño pues ya no era un niño, ¿no? Por los trabajos y la situación dura, pues lo llevaba todo para adelante. Pues antes de ese momento te quedas en Jerusalén y luego subes a Nazaret y vivía sujeto a ellos, vivía bajo su autoridad, obediente. Y se queda con ellos hasta los 30 años. ¿No? En el corazón de Cristo descubrimos el corazón obediente, que sabe sintetizar cosas que son aparentemente contrarias. La libertad que ha expresado en este misterio y la obediencia. Jesús es el obediente y Jesús es plenamente libre. Y eso hay que aprenderlo de él, ¿no? Vivir sujetos bajo la voluntad de Dios, vivir en servicio a todos y vivir con un corazón grande, con un corazón libre, ¿no? Porque no es una carga que me pongo, sino lo hago por amor. Qué misterio ese de Nazaret, ¿no? 30 años de vida oculta, ¿no? Oración, familia, amigos, trabajo, y ya está. Y era Dios. ¿Qué riqueza puede tener nuestra vida ordinaria si la vivimos como Jesús? Oración, familia, trabajo, amistad. Y ya está. No hace falta más. Es la vida que escogió el Señor la mayor parte del tiempo que estuvo en el mundo. Pues es impresionante, ¿no? Termina el Evangelio diciendo: su madre conservaba todo esto en su corazón. Benedicto XVI, cuando comenta este versículo, que aparece 2 veces en el Evangelio, una cuando van los pastores a adorarlo y otro en este momento, en San Lucas, dice, parece que aquí Lucas está diciendo la fuente. María conservaba todo esto en su corazón. Y eso le ha impresionado a Lucas, porque claro, ¿cómo se entera Lucas de todo esto? Pues es muy fácil suponer que Lucas conoce a la Virgen y ella se lo cuenta. Y a Lucas le impresiona cómo lo vive, cómo lo guarda en el corazón, como si estuviera ahí ahora. Pues no sabemos si fue exactamente así, pero nos gusta que sea, ¿no? Y es verdad, estos pasajes del Evangelio de la infancia de Jesús tienen una ternura especial, ¿no? Claro, y pega muy bien que sean sacados directamente de los labios de la Virgen, ¿no? Su madre conservaba todo esto en su corazón. Hay un pasaje de San Agustín donde habla del corazón de Cristo como su escritura, su palabra. Dice así: que correspondan a los hombres de interioridad una inteligencia de las Escrituras se desprende del hecho de que, como la cera, su corazón, el de Dios, es decir, sus escrituras que contienen su designio, se disuelve en ellos, es decir, en su meditación, en el sentido de que es gracias al fervor del Espíritu como se abre, se discute y se expone ese designio. El Salmo dice: mi corazón se derrama como cera en sus entrañas. Y San Agustín, comentando eso, dice, claro, porque el corazón de Dios, el corazón de Cristo, ¿y qué es el corazón? Su designio, sus pensamientos, su palabra, su voluntad, su amor, todo lo que lleva en el corazón, se derrama sobre los fieles que meditan esa palabra. Y esto es precioso, ¿no? Meditar la palabra, como María guardaba todas estas cosas meditándolas en el corazón, es como recubrirse del corazón de Jesús, empaparse del corazón de Jesús, bañarse en el corazón de Jesús, ¿no?
Yo, por ejemplo, tengo una pieza hecha de un metal, hojalata, ¿no? Sin embargo, la baño en oro y eso es precioso. Es un objeto rico. Y era hojalata, ¿no? Esa es nuestra vida cuando se deja bañar de la palabra de Dios. Su corazón, su escritura. Porque la palabra de Dios es lo que ha brotado del corazón de Cristo. No es otra cosa. Y entonces, meditar la vida de Cristo y meditar la palabra de Dios es dejarse bañar en el corazón de Jesús, ¿no? Y entonces, pues yo que soy de hojalata, me veo bañado en oro. Me veo bañado en Dios, en el amor de Cristo. Vamos a pedirle a la Virgen que ella nos enseñe a rumiar, a guardar en el corazón de Dios. A guardar en nuestra mente las palabras, los sentimientos, los afectos de Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.